Bienvenidos a nuestro estudio de miércoles. Hoy es 6 de abril del año 2022. El tema que estamos por desarrollar le he titulado Pesaj 5782. Yo estoy consciente que este nombre es muy poco conocido por nosotros en el mundo occidental. ¿Qué significa Pesaj? Es una palabra hebrea que aparece en el libro del Éxodo cuando Dios les revela a Moisés y al pueblo de Israel sobre el sacrificio del cordero que le llamamos el cordero pascual. Pesaj viene a ser como lo que se tradujo al castellano como Pascua. Pascua es una adaptación. El idioma griego y el idioma castellano no tenían la capacidad de recibir la esencia del vocablo original. Entonces se hizo una adaptación como Pascua, pero su originalidad es Pesaj. Pesaj viene de la acción de saltar, dándonos a entender la idea de ese sacrificio que fue mandado a los israelitas para poner la sangre de ese cordero en los portones y en las puertas de las casas de los israelitas. Cuando el destructor que iba a pasar esa noche destruyendo a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, pasara por las casas que tuvieran esa sangre y iba a pasar de largo, no iba a poder entrar y destruir. El destructor es una especie de ángel. Los ángeles son mensajeros de Dios para distintas comisiones y en este caso este ángel tenía la misión de darle muerte a todos los primogénitos como la última de las plagas que harían que el pueblo de Dios fuera libre de la esclavitud de tantos años. Pero los ángeles no tienen como un libre albedrío, un raciocinio para escoger esta casa sí, esta no. Entonces ellos reciben la orden, diríamos, este ángel de la muerte solo sabía dar muerte, primogénito, muerte, ganado y todo, muerte. No sabía distinguir si eran egipcios o si eran israelitas. Entonces Dios hizo algo muy extraordinario. Él mismo, en una forma maravillosa, Él se presentó para ponerse en las casas donde hubieran obedecido su mandamiento de poner sangre en los portones y en los parales de las puertas. Y cuando él estaba parado ahí, pues el destructor obviamente no podía atravesar la presencia de Dios. Recordemos que Dios es omnipresente. Y así en cada casa israelita Dios puso su presencia y el destructor siguió de largo y ninguno de los israelitas fue muerto. Esa es una noche memorable, quedó en la historia como la gran noche de la libertad. Luego, el subtítulo de este estudio es La noche que fue entregado. Y esto se refiere precisamente a Dios en su función de humillación, cuando Él viene a la tierra para hacer ese cordero de Pesaj que obtendría la libertad de sus hijos esclavizados por la muerte, por la tragedia, desde la rebelión del huerto del Edén. Él habría de ir a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Esto ocurrió el 14 de Nisan, él fue entregado el 14 de Nisan. Entonces, Juan capítulo 13, leo Juan 13, versículo 1, y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, nosotros ya sabemos que es Pesaj. Pesaj significa saltar, como que si dijera Dios está saltando de casa en casa,
una casa no tiene sangre, la salta y llega a la siguiente y se detiene donde sí hay sangre. Antes de la fiesta de Pesaj, ya esto es en tiempo del Señor Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo y había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido del Padre, de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Estos 3 versículos y la primera parte del versículo 4 nos sirven de marco para el tema que vamos a desarrollar. Le invito a hacer una oración conmigo. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, gracias por esa revelación maravillosa, uniforme que hay desde que diste las primeras palabras para que fueran escritas en el monte Sinaí a Moisés tu siervo y hasta el final cuando se concluye tu revelación. Gracias por esa armonía, por esa unidad en tu revelación que construyen el edificio de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender y a dar un paso hacia adelante en esta temporada, en un aniversario más de la salida de tu pueblo de Egipto, pero que también es un aniversario más de la salida de nosotros del poder del Egipto que nos mantenía cautivos en su estrechez, en sus cárceles y limitaciones. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, solo un comentario aquí. Ya hemos hablado en otros estudios sobre el Padre. El Padre significa el conjunto de promesas, el conjunto de juramentos que Dios hizo desde la antigüedad, que Jesús vino a cumplir. Y por eso, cuando dice el versículo 2 que el diablo había puesto en Judas Iscariote que lo entregara, pues eso era necesario que sucediera para que se cumpliera, no que alguien lo iba a entregar, sino la maldad, la enemistad de la serpiente antigua contra Dios y contra todo aquel que siga sus pasos. Y Judas se dejó enredar por las insinuaciones de la serpiente y él maquinó entregarlo motivado por una pasión de este mundo, una pasión material que es la pasión por el dinero, dinero mal habido, un dinero de fácil obtención. Jesús, que sabía, porque Él es Dios, Él sabía todo lo que estaba escrito, todos los sacrificios de los animalitos de la antigua dispensación, de la antigua economía. Él sabía que todo eso apuntaba a que el mismo Dios habría de dar su vida para poder redimir a la humanidad. Por eso dice, sabiendo Jesús que todas las promesas, todas las demandas de la justicia se tendrían que dar de esa manera y que por eso había venido a la tierra y ahora innegablemente volvería, se levantó de la cena. Y esta es la cena de Pesaj, porque Pesaj es una conmemoración de una cena de comer con ciertas instrucciones el cordero que se habría de sacrificar, y eso se hizo durante muchos años, unos 1300, 1400 años desde que fue dada la instrucción a Moisés hasta este momento de Juan 13:4. Quisiera en este estudio hacer una didáctica de esa cena. Las escrituras en el
Nuevo Testamento no dan muchos detalles de esta cena, pero sí suficientes como para que uniéndolos a las enseñanzas y a las costumbres del primer siglo podamos nosotros obtener un ejemplo de cómo podríamos conmemorar este aniversario en el 2022, que en el calendario hebreo sería el año 5782. ¿Cómo podríamos hacer una conmemoración de este acontecimiento y tener un encuentro con Dios? Dios se agradará mucho de que nosotros tengamos esa disposición. En la iglesia cristiana hemos tenido un reflejo de este acontecimiento de Pesaj, que le hemos llamado la Cena del Señor o la Santa Cena, y nosotros en la Congregación de Visión de Fe celebramos mensualmente este memorial de la manera como lo enseñó el apóstol Pablo, que consiste en dos elementos nada más, el pan y la copa, pero es mucho más abundante que ese pan y esa copa. Es decir, nosotros lo hacemos mensualmente en forma sintética, en forma resumida, y eso nos trae tanta elevación espiritual, recordar su muerte, recordar su cuerpo entregado por nosotros y tomar el vino en representación de su sangre, de un pacto mejorado, innovado, que nos dio la salvación y nos recuerda una vez al mes. Pablo dijo, poniendo las palabras en boca del Señor Jesús: las veces que hiciereis este acto, tomaréis esta copa y comieres este pan y tomares esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero anualmente, cuando el hemisferio norte está en la estación de la primavera, que es el mes de Aviv hebreo o de Nisan, también se puede conmemorar, y es una cita permanente que Dios quiere tener con los suyos. Una vez al año encontrarse en la conmemoración de aquel acto de la libertad de Egipto, y así también nosotros hoy celebrar la libertad de haber salido de la esclavitud, del pecado, la esclavitud de las pasiones y tantas otras cosas que nos acechan y que nos han acechado, y eso nos da una vitalidad para seguir. Y un día, como esperamos, celebrar esta fiesta en el reino de Dios, con la presencia del Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesús, ya viniendo a ser coronado en esta tierra, y celebrar esta fiesta de la libertad. Eso será maravilloso. Muy bien, esta es una introducción. Ahora vamos a entrar en ese conocimiento de ese orden. Le llamamos el Seder de Pesaj. Sería como la agenda, sería como los pasos que hay que seguir. El Seder de la Cena de Pesaj. Primero, ¿cuándo sucederá? Sucederá el viernes 15 de abril del 2022. Esa es la fecha, de acuerdo al calendario hebreo, que es lunar y que por lo tanto no puede caer siempre en un mismo mes o en una misma fecha del mes. Como es lunar y hay un acoplamiento que se debe hacer entre las 12 veces y cuarto que se renueva la luna en un año solar, es decir, mientras la Tierra le da la vuelta en su viaje de traslación alrededor del Sol, la luna se renueva 12 veces y queda una fracción de 11 días aproximadamente. Entonces, eso hace que algunas veces caiga la fecha del
de Pesaj en nuestro mes de marzo, diríamos en una fecha temprana sería en marzo, y en una fecha mediana sería a principios de abril, y en una fecha tardía sería a la mitad del mes de abril. Este año del 2022, que es al mismo tiempo el 5782, esto acontecerá el 15 de abril, y también es el 15 del mes de Aviv o del mes de Nisan del año 5782. ¿Qué es lo que esta cita del Señor simbólicamente y es su mandamiento nos pide? Que nosotros eliminemos todo el hametz. Hametz es la palabra hebrea para aquellos alimentos que tienen levadura o que se leudan. Durante 7 días, durante 8 días prácticamente, el mandamiento dice que nosotros no tengamos ni siquiera para ver alimentos leudados, bebidas leudadas. Y esto pues cada uno podría investigar, pero yo le quiero contar que casi todos los alimentos que contienen harinas están leudados. Por ejemplo, harina de panqueques o los fideos o las bebidas como la cerveza, el whisky y muchas otras bebidas que se hacen en base a levaduras de cebada o de algunos otros cereales, pues obviamente son leudados, y Dios dice que no los tengamos ni siquiera a la vista, mucho menos en nuestra posesión, que lo eliminemos. Y por supuesto el pan, que es de un consumo casi diario en nuestra dieta de nuestro país y los países occidentales. Así que el 15 de abril de este año es bueno ir eliminando esos alimentos. Y aquí entre paréntesis yo pongo que es mejor si se empieza a hacer desde el jueves. Diríamos que la noche que el Señor fue entregado fue el 14 de Nisan. Desde esa fecha habría que empezar a eliminar el 14 de Nisan toda levadura, porque ya el 15 no debe haber ningún alimento, ni debe ser ingerido, bebido, consumido ningún alimento que tenga levadura. Aquí usted puede apreciar una fotografía cortesía del hermano Edgar Ordóñez, donde él pone una mesa del ceder. En esa mesa del ceder tenemos algunos elementos como este pedazo de pollo asado. Se nota que está asado, bastante asado y casi quemado. Esto nos habla es un recordatorio del cordero, pero no es para comer, porque ya no es mandamiento para nosotros comer el cordero. No podríamos comer cordero en este ceder, porque el cordero tenía que hacerse su preparación en la ciudad de Jerusalén. Esta fiesta era una de las 3 fiestas de peregrinación que los israelitas celebraban subiendo a Jerusalén. Nosotros no podemos celebrarlo. ¿Por qué? Porque en Jerusalén ya no hay templo. Por eso no se come el cordero esencialmente. Luego aquí tenemos las hierbas amargas de que habla la escritura y otros acompañamientos para mojar agua con sal, para probar las hierbas amargas, un huevo duro y una masa que se llama hatzoret, que es una composición de almendras y de algunos otros cereales que no se leudan, con vino que no tenga levaduras, que sea apropiado, y dátiles y frutas dulces, sale una masa muy agradable para hacer la celebración de Pesaj. También podemos ver aquí el pan sin levadura, es como estas láminas alargadas.
Estas son ya fabricadas modernamente en Israel o en otros países, ya no son hechas en cada casa, pues es mucho más fácil adquirirlas preparadas porque es difícil preparar el pan sin levadura. Si uno no tiene el cuidado puede quedarle muy duro, incomible, porque no lleva nada, solo agua. Y hay que tener cuidado de que no se leude. Y la harina de trigo se leuda con mucha facilidad. En 17 o 18 minutos empieza a leudarse y entonces no estaríamos cumpliendo con ese mandamiento. El mandamiento de no comer pan leudado es por la aflicción que se dio en Egipto y también porque en la noche que el Señor fue entregado en Juan capítulo 13 que hemos estado leyendo al principio, Él va a partir el pan para decir, este es mi cuerpo. Y la levadura pues siempre tiene como una simbología de lo que es pecaminoso en nosotros, que una semana al año nos abstengamos como una especie de un acto profético de no comer lo leudado. Pero si vamos a comer un pan en representación del Señor, pues tampoco tendría que ser leudado. Y aquí tenemos los platos, muchos comensales hay en esta mesa que nuestro hermano Edgar nos presenta en esta diapositiva, y es como un símbolo, ¿verdad? Para que usted se dé la idea de cómo es una mesa de Pesaj. Eh, Como una forma didáctica, unos años antes de la venida de nuestro Señor a la tierra, los ancianos, es decir, los ancianos son Gilel y Shammai, sobre todo Gilel, ellos crearon algunas de las costumbres que después se volvieron muy populares en el pueblo de Dios. Y las costumbres especialmente fueron dos. Encender velas, basado en que el libro de Proverbios 20:27 dice que el interior del hombre que conoce, que ha sido regenerado por la participación de Dios, la revelación divina en su interior, es una lámpara. Ahí dice, la Neshama es lámpara del Señor. Y también las escrituras y los mandamientos, dice el capítulo 6 de Proverbios, la Torah es luz y el mandamiento es candela. Entonces ellos crearon este simbolismo de encender dos candelas todos los días viernes cuando inicia el Shabbat y en las festividades. Por eso en el inicio de Pesaj se puede hacer, aunque no es un mandamiento de la Torah, de las escrituras, es una bonita costumbre y muy didáctica por las razones que le he explicado sobre el símbolo de la Torá, de la instrucción de Dios y del mandamiento. El vino, el vino también es una costumbre, no está en el libro del Éxodo. Ahí lo que se manda es el cordero pascual y las hierbas amargas. Pero en el Seder de Pesaj, si uno quiere celebrarlo, pues el vino viene a ser una parte importante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, aunque no estaba en la Torá, Él aceptó y estableció la copa de vino. Y lo hizo muy bien porque el pan que se usaría en esta noche, quedaría como símbolo de su cuerpo. Y cuando hacemos la cena del Señor, el pan habla de su cuerpo y el vino habla de su sangre, la sangre del nuevo pacto. Así que se puede hacer el encendido de velas, pero si no se tiene la costumbre o no se quiere hacer, no se comete ningún delito. Entonces el primer paso de esta ceremonia, de esta cena ceremonial, se llama Kadesh y consiste en hacer una bendición y tomar un poquito de vino. Kadesh o Kiddush se llama santificación por medio de una copa de vino. Entonces ahí se toma la primera copa de vino. Se toman 4 copas esa noche, o 4
no tiene que tomar copas como para decir que se puede embriagar, pero sí 4 sorbos o 4 copas, eh, no llenas ni a la mitad, sino muy poquito para poder beberlas sin daño de su salud o de su integridad de raciocinio. Entonces se hace una bendición del vino. La bendición del vino dice, en hebreo dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagefen, boré pri, que creaste el fruto de la vid. Y el fruto de la vid pues es el vino, la copa del vino. Se agrega, por ejemplo, este año que el vino o la cena de Pesaj coincide con el viernes y la entrada de Shabbat, que también es una costumbre en Shabbat santificar el Shabbat con una copa de vino. Entonces se puede agregar, bendito seas tú que nos has dado Shabbatot, o sea, días de reposo, días de cese para descanso, y nos has dado citas, o sea, la fiesta de Pesaj, que eso significa la palabra fiesta, una cita, una época para alegría, pues no es para tristeza, sino para alegría, regocijo, como lo es este día, la celebración de los panes sin levadura. En hebreo sería celebración de Matzot, época de nuestra libertad. Lo que estamos profetizando o estableciendo en el mundo espiritual es que estamos en la época de nuestra libertad. ¿Y qué es este tiempo? Es un llamamiento de Dios para que nosotros participemos de su santidad. Él es santo y nos quiere a nosotros impregnar de esa energía, de ese poder de santidad. ¿Cuál es ese poder? El recuerdo de la salida de la esclavitud, el recuerdo de la salida de las naciones y la libertad del pecado y de la infidelidad que nos asediaba en este mundo. Nosotros podemos decir que el mundo era nuestro dueño, nuestras pasiones eran mundanas, pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, lo hicimos Señor de nuestra vida y Él se reveló a nosotros que no pudimos sino llamarle Señor. Tú eres mi Señor y decirle, ven a mi corazón, entra a mi corazón, pues llegamos a la libertad, y esta fiesta es por eso y un recuerdo de la muerte de nuestro poderoso Salvador, el santo y único y justo y verdadero Hijo de Dios. Ven a Elohim, o Hijo de Dios, o sea, del heredero o del que reparte la herencia de las promesas de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Su Majestad, el Señor Jesús, el Mesías. Este es un nombre, el Mesías. El Mesías es un nombre en su presentación a este mundo como el Dios que se disminuyó, el Dios que vino reducido a la expresión mínima de la vida, que fue una semilla, y así se manifestó para llevar nuestros pecados y pagar la deuda de nosotros. Por medio de Él, nosotros hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar en este día las virtudes de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz admirable. Esa es la maravilla de esta festividad. Entonces se bebe la copa de la santificación con esa bendición que dijimos, y aquí el hermano Edgar nos muestra unas láminas de matzá. Y matzá sería el singular, matzá, y el conjunto sería matzot, que sería el plural, y la copa de vino que hemos estado hablando de tomarla, la primera copa para hacer la santificación. Todavía no comemos el pan, solo estamos santificándonos por medio de la primera copa de vino.
Luego viene el segundo paso. El segundo paso es rehatz, o sea, un imperativo del verbo que nos manda lavarse. Esta es una alusión a lo que dice el Salmo 134 y 1 Timoteo 2.8. Veamos lo que dice 1 Timoteo 2.8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Este acto pues de lavarse las manos es, bueno, solamente, no es por higiene, porque generalmente cuando vamos a la mesa, nosotros ya en este siglo, a estas alturas, ya no lo hacemos como en la Edad Media o como en los tiempos miles de años atrás. Las pestes venían porque las personas, nuestros antepasados, no se lavaban las manos, comían con manos sucias, con gérmenes y así se difundían más fácilmente las epidemias. Así que, aunque no es un mandamiento de que no está en la Torah que se haga el lavado de las manos, es una costumbre muy hermosa que nos hace referencia a no tener manos llenas de sangre, llenas de ira ni contienda. Tercer paso sería carpaz. ¿Y qué es eso de carpaz? Bueno, con esto nos estamos refiriendo a los productos de la Adamá, o sea, de la tierra, como son el apio, como son la lechuga o la zanahoria, que unos vegetales nobles. Esto se come con el objeto de representar las lágrimas de nuestros antepasados, no solo en Egipto, sino en cualquier tipo de esclavitud que hayan vivido, y por eso estas, estas, estas verduras, estas carpas, se remojan en agua con sal, en recuerdo de que las lágrimas son saladas. También representan la fertilidad, porque estos vegetales son tan abundantes, la tierra es tan pródiga en la producción de estos vegetales y no necesitan de un año, salen en poquísimos días y en poquísimos días, en semanas, están listos para consumirlos. Entonces se representan la fertilidad del pueblo de Israel y por eso es que hay lágrimas de alegría. Estos vegetales se sumergen en esa agua con sal y se puede hacer esta confesión y decir: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, que creaste. Es una bendición para celebrar que Él creó el fruto de la Adamá, o sea, la Adamá es la tierra fértil. La palabra Adamá siempre en la Biblia se refiere a la tierra fértil. El planeta en sí se llama Eretz o Aretz, Israel, tierra de Israel, Ares, la tierra, sería el planeta, pero el fruto no lo da la tierra, sino la tierra fértil, la Adamá. Y luego comemos estos frutos por los cuales recordamos las lágrimas, recordamos la fertilidad que ha llevado a que nosotros tengamos existencia y recordamos la libertad. Cuando todos han comido, decimos, de generación en generación cada uno debe sentirse como si estuviera saliendo de Egipto hoy. El cuarto paso, Yahatz. Yahatz, este es un simbolismo muy hermoso y es que se ponen las matzot, o sea, plural de matzá, que es pan sin levadura, como explicaba hace unos minutos, mejor si se compran, ya que son láminas que están hechas por personas que saben hacerlo y las hacen en tiras o en láminas delgadas que al no tener levadura ni otros elementos, sino solamente la harina mojada, pueden endurecerse y volverse incomibles, pero así, de esta manera, con esta forma que se presenta modernamente, son muy digeribles y muy fáciles de comer. Entonces se presentan las matzot en esa noche en un plato como símbolo de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, se presentan una, dos y tres.
se pueden poner en un mantelito, 3 de estas, como las que vemos aquí, pero solamente 3. Y luego se quiebra, una de esas láminas se quiebra en 2, dejando una parte más grande y otra parte más pequeña. Esto tiene un símbolo. Primero, porque Isaac no fue inmolado en el monte Moria cuando Dios le pidió a Abraham que lo diera, y Abraham exhibió la fidelidad que tenía Dios, que su hijo aún de las cenizas lo hubiera podido traer de regreso a su casa, pero no fue inmolado. Pero el Señor Jesús sí fue inmolado, y por eso se quiebra, porque Isaac no fue inmolado, pero el Señor Jesús sí fue inmolado. La parte más grande recibe el nombre que se prestó al griego. El nombre griego es Aficomen. ¿Qué significa Aficomen? Significa el que regresa. ¿Quién es el que regresa? El que regresa es el Señor, que viene más tarde, y como una forma para ponerle emoción a esta cena, se esconde, y más tarde se pondrá a los niños a que busquen este pedazo que fue quebrado de la matzá, para hacer una referencia a la venida del Señor. Esta parte hace referencia a lo que dice Mateo 26, 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, el ceder de la Pascua, todos los elementos que se necesitaban, a los cuales hemos leído en los primeros minutos de este estudio, como los versículos iniciales del capítulo 13 del Evangelio de Juan. También hace referencia a Lucas 22, 16. Él dijo, porque yo digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Nosotros podemos comer anualmente esta cena, pero con el Señor Jesús, que es nuestro sueño, la comeremos en el reino de Dios. Es decir, cuando se manifieste su regreso, su retorno, y Él sea coronado rey en este universo. El quinto paso es el Magid. Magid es del verbo hablar, del verbo relatar, o sea, Magid es el relator. Se designa del grupo familiar, se puede designar a una persona que tenga el conocimiento de la salida del pueblo de Israel de Egipto, lo que pasó, para hacer una historia, para hacer un relato, y él levanta las 3 masot. Recordemos que los 3 masot nos recuerdan a Abraham y Isaac. Isaac, el de en medio, se parte porque también nos recuerda a nuestro Redentor. Se esconde para hablar de su retorno, pero con esto que quedó en sus manos, o sea, las 2 matzot, o las 2 hojuelas de pan sin levadura y media, el relator las levanta y dice: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Todo aquel que quiera, venga y coma, y todo aquel que quiera, venga y haga Pesaj, Pascua. Este año estamos aquí, el otro año, quiera Dios, en la Jerusalén de arriba. Es nuestro anhelo, su retorno y de arriba. Este año parecemos siervos todavía, el año que viene quiera Dios que seamos libres. ¿Libres de qué? Libres de la muerte, libres de esa corruptibilidad que todavía nos asedia y que no nos obliga, pero sí nos empuja al pecado, y que muchas veces pecamos. Se bajan las 2 matzot, dice en esta guía, y se cubren y se llena la segunda copa. Ahora el niño, porque como es una cena diferente, ¿verdad? El niño, se le instruye a los niños para que pregunten. Y el niño pregunta, ¿en qué se diferencian las otras noches de esta noche? ¿Cuál es la diferencia? Y el padre contesta: esta noche comemos como reyes, las otras no. Esta noche lavamos las manos 2 veces, las otras no. Normalmente comemos hametz, sería pan con levadura, pan normal. Esta noche solo matzot, o sea, pan sin levadura.
Así el niño puede ir grabando de manera gráfica en su corazoncito esta fiesta de libertad. Esta fiesta está muy orientada a la educación, especialmente la educación de nuestros niños. Después de haber respondido, el padre o el magui del relator cubre las matzot y levanta la segunda copa y dice: y esta misma promesa que permaneció para nuestros padres permanece para nosotros hoy, pues siempre nuestro pueblo ha sido perseguido, pero de todas las angustias nos ha liberado el Señor nuestro Dios. Baja la copa y después de decir lo anterior, como si fuese un brindis, se descubren las matzot y se comentan varios pasajes de el tránsito del pueblo de Israel por el desierto. Esa es la función del relator. Se cubren las matzot de nuevo en el mantelito en las cuales se han sido puestas. Se levanta la copa y se dice: por eso estamos comprometidos a celebrar y a bendecir y a exaltar el nombre de nuestro poderoso Redentor, por cuanto su bondad es muy grande para con nosotros. Bendito eres tú, Señor Jesús, Dios nuestro, tú que redimiste a nuestros padres en aquel momento y que en nuestro tiempo nos has liberado de la esclavitud del pecado en tu poderoso nombre, oh Señor Jesús, el Mesías. Amén. Se baja la copa, se pueden leer pasajes del Apocalipsis que aluden nuestra liberación final y casualmente la palabra Agadá, que es el relato de la historia que se viene haciendo del pueblo de Israel en Egipto, tiene un matiz de revelación. Se leen los Salmos 113 y 114 para cerrar esta parte. Se recita la bendición del vino otra vez, que está en una de las láminas anteriores, y se toma la copa que se llama la copa del juicio. A esto se refirió Pablo cuando dijo en 1 Corintios 11: el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El sexto paso es Motzi Matzah. Este es el segundo lavamiento de las manos. Y otra vez se lavan las manos porque entraremos en contacto con las matzah, los matzot, panes sin levadura, y que representan el cuerpo sin pecado del Señor. Se bendice con la matzah de arriba y se dice: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que sacas el pan de la tierra. Luego se toma la media matzah que está ahí y decimos: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ordenaste comer matzah. Esta matzah que se quebró representa el cuerpo del Señor, de nuestro Mesías, que fue quebrado, y específicamente es la que se llama la bendición por la matzah. El director o relator, el Magid, parte en porciones pequeñas y las reparte, pero no se comen todavía. El séptimo paso es sobre las hierbas amargas, que en hebreo se llaman maror, de mara, amargura, y es un mandato de la Torá. Veámoslo. Éxodo 12:8 dice: esa noche comerán la carne asada al fuego. Ya no la comemos, como explicaba, ya no se puede comer porque no hay un templo donde se pueda hacer esta preparación del cordero de Pesaj, que era ahí donde se hacía y se comía en Jerusalén. Esta noche pues esta noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Mandato de la Torá. Estas hierbas pueden ser apio, perejil, rábano. Se sumerge en hatzoret, o sea, aquella masita compuesta de vino y de semillas de almendras bien moliditas, y un preparativo, dátiles muy delicioso para poder comerlas.
humedecidas en el vino de Pesaj, que sea sin levadura, y simboliza el afecto de Dios por su pueblo. Y se dice, así de amarga fue la vida de nuestros padres en Egipto durante la esclavitud y la nuestra durante la ignorancia y el pecado que nos hacía partícipes de las obras infructuosas de la oscuridad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ordenaste comer maror, hierbas amargas. El octavo paso es el corej. El director o el relator, el Magid, reparte los pedacitos de matzá que se habían preparado anteriormente y cada quien va haciendo su propio sándwich untándolo de hatzoret. El noveno paso es la cena festiva. Hasta aquí la cena ceremonial, los pasos didácticos, pero ahora es una cena festiva la que se va a realizar y se llama la mesa preparada o la mesa Shulchan Orej. Se procede a la cena festiva que se llama Seudá y después de esa cena leemos Lucas 22:20, dice, de igual manera después de haber cenado el Señor hizo este acto simbólico con sus discípulos el 14 del mes de Nisan. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Asimismo tomó también la copa, dice 1 Corintios 11:25, tomando como el pasaje paralelo en relación a Lucas 22:20. Pablo dice, asimismo tomó también la copa, el Señor por supuesto, después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y aquí es donde sacamos la enseñanza de la Santa Cena. El 10º paso, tzafum o escondido, después que ya cenamos y después que hacemos estas lecturas, entonces se pide a los niños que busquen aquel pedazo de matzá que fue escondido y que llamamos en su oportunidad aficomén, que significa el que regresa. Y entonces cuando lo encuentran lo presentan y se puede hablar de lo importante y el anhelo en nuestros corazones del regreso de nuestro Señor Jesús. Se bendice. El 11º paso se llama barej, o sea, bendición o acción de gracias. Se llena la tercera copa de vino, poquito, ¿verdad? La de la redención, y se bendice por la comida. Esta bendición se llama Birkat Hamazon, bendición de la comida. Se dice, bendito sea aquel de cuyo bien comimos y por cuyo bien vivimos, bendito sea su nombre. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que creas el fruto de la tierra. Y es conveniente decir amén. Se puede leer, es un poco larga la cena, ¿verdad? Leer el Salmo 116, 12, 14, el Salmo 121 y el Salmo 129, versículos 6 y 8. La matzá aficomén es repartida junto con la tercera copa que representa a Jacob y se come con esa masita dulce llamada hatzoret. Este es el momento histórico de notable importancia, como dice la Escritura. El Señor tomó pan y dio gracias, lo partió y dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Tomó también la copa, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Aquí le decimos a nuestros niños, asómense a la ventana a ver si viene el Mesías. Podemos leer el Salmo 79, 6 y 7, Lamentaciones 3, 66. La tercera copa se bebe después de haber bendecido con la bendición del vino, y luego pasamos a otro paso más, el 12º, para leer el Jalel, que significa alabanza. Se llena la cuarta copa y ya estamos terminando.
El Jalel consiste en la lectura completa de los Salmos 115, 116, 117 y 118. No llega al Salmo 119, hasta el 118. Este es el gran Jalel conocido como el himno que se menciona en Mateo 26:30. ¿Y cuál es ese himno? Es el Salmo 136, el que exalta la bondad de Dios, porque para siempre es tu bondad, porque para siempre es su bondad. Concluida la lectura o el cántico de este salmo, levantamos esta copa y decimos: el próximo año en la Jerusalén de arriba. Anhelamos el retorno del Señor para que nuestra próxima cita de Pesaj sea con Él. Bendecimos con el Kiddush y tomamos la copa de la alabanza, diciendo: por la vida eterna en el Señor Jesús el Mesías. Amén. Luego hay un tiempo adicional de gratitud, de alabanza por haber cumplido con este mandamiento. Que Dios nos bendiga en esta cita un poco larga, pero ahí le queda registrada en YouTube o en Facebook. Si usted la quiere hacer por primera vez, no tenga miedo de cometer errores. Si lo hace diferente o lo resume, lo importante es que esté en su corazón. Así que concluyo con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias por las citas en el tiempo y en el espacio que nos has dejado, Señor, pues siempre para primavera tú quieres tener una reunión con nosotros para recordar nuestra libertad del pecado, de la muerte y bendecirnos. Bendito seas tú porque nos has bendecido con tu amor, porque has venido a dar tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.